Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre los kamikazes. Bueno, finales de octubre de 1944, cuando Japón ya estaba muy debilitado por las sucesivas derrotas en el Pacífico frente a las tropas norteamericanas, que disponían de un armamento y una logística muy superiores, se inició una batalla decisiva por el control de las Filipinas, ocupadas por los japoneses desde 1942, que es la famosa batalla del Golfo de Leyte. La contienda comenzó con una ventaja notoria para los norteamericanos. En la batalla del Mar de Filipinas en junio de 1944, la Fuerza Aérea Naval japonesa perdió una gran cantidad de aparatos, casi 300 aviones abatidos, en general por los cazas estadounidenses. La industria japonesa, como no pudo o no supo mejorar el excelente cazabombardero japonés que era el Mitsubishi Zero, todavía muy bueno en 1942, pero luego superado por el Hellcat norteamericano. Por otra parte, las pérdidas de la aviación japonesa eran tantas que se hacía imposible formar más pilotos en buenas condiciones. Entonces, los nuevos pilotos japoneses enviados al combate estaban mucho menos entrenados que sus adversarios los norteamericanos. En este desesperante cuadro de situación, en octubre de 1944, el vicealmirante Takahiro Onishi logró que su Estado Mayor convalidara una idea increíble, que era pedirle a sus pilotos que se arrojaran con sus aparatos y una bomba de 250 kilos sobre los buques norteamericanos, que murieran con un choque corporal, que se llamaba Tai Atari en japonés, para tomar el eufemismo que se usaba en esa época. El Estado Mayor japonés, prudente, aceptó esa nueva clase de misiones, con la condición de que no se presentaran bajo la forma de una orden formal impartida a los hombres, sino como una acción de pilotos voluntarios. Esas escuadrillas fueron designadas como unidades especiales de ataque y estaban compuestas por kamikazes, que su traducción es viento divino, en alusión al tifón que dispersó la flota mongola que atacó Japón en 1281. Esta innovación táctica de Onishi fue sin duda original en la historia militar de la humanidad. Ninguna jerarquía militar les había exigido nunca a sus hombres que se convirtieran en bombas humanas, que su arma fuera su propia muerte. Por increíble golpe de suerte, la primera salida de pilotos kamikazes fue el 25 de octubre de 1944. Tuvo un éxito asombroso que, a decir verdad, jamás se repitió. Un solo Zero japonés logró hundir un portaaviones norteamericano al averiar su depósito de municiones. Otro portaaviones fue seriamente dañado. Para 5 aviones kamikazes el resultado no era malo, sobre todo porque los informes japoneses adornaron el asunto hablando de 3 naves afectadas y una de ellas hundida. Este éxito venció las últimas resistencias del Estado Mayor, y desde ese momento las misiones de las unidades especiales de ataque se convirtieron en una de las maneras habituales de combate de las fuerzas aéreas japonesas. Esta táctica, muy especial, posibilitó una considerable simplificación del entrenamiento de los futuros pilotos, que se reducía finalmente a transformarlos en bombas humanas. Se calcula que el 15% de los aviones llegaron a su blanco con esta nueva táctica, pero este número bajó hacia finales de la guerra. Los dirigentes japoneses pensaban que la feroz determinación de los kamikazes, entendida como la determinación vanguardista de todo un pueblo, haría retroceder a los norteamericanos, los atemorizaría y los obligaría a negociar. Pero esa batalla debía hacerse no solo contra el enemigo, sino también contra el pueblo al que debían convencer de morir con grandeza. Los kamikazes fueron objetos de una estrategia de comunicación, especialmente en los últimos meses de la guerra. Se convirtieron en uno de los aparatos ideológicos para mantener la cohesión social en una sociedad que estaba al borde de la ruptura. No fueron únicamente un arma, sino que funcionaron como una construcción ideológica propagandística. Como datos importantes, el 48% de los buques de la Marina norteamericana fueron averiados y el 21% de las naves hundidas en toda la guerra del Pacífico se habrían debido a ataques suicidas entre fines de octubre del 44 y la capitalización. La verdad es que los kamikazes parecen haber sido de lejos el arma más eficaz inventada por los japoneses contra las naves de superficie norteamericana. Pero quizás no fuera eso lo más importante para los estadounidenses.
En primer lugar, era prácticamente imposible evitar un ataque kamikaze. Un piloto dispuesto a estrellar su avión contra una nave necesitaba mucha sangre fría, pero poca habilidad para alcanzar su blanco, una vez que lo lograba atravesar la barrera de los cazas enemigos y los disparos de los cañones antiaéreos. Aunque las pérdidas japonesas fueron del 100% de los aviones y de los pilotos involucrados, los resultados podían provocar daños imposibles de soportar. La táctica kamikaze tuvo un elevado porcentaje de fracasos, pero representó una verdadera amenaza para los aliados, hasta el punto de provocar pánico en los hombres cada vez que se acercaba un avión japonés. Cuando el portaaviones USS Bunker Hill fue atacado por dos kamikazes el 11 de mayo de 1945, el incendio provocó 396 muertos y 264 heridos. El efecto sobre la moral de los combatientes fue enorme, originó una verdadera psicosis de los kamikazes, que en ocasiones inhabilitaba a los hombres a proseguir el combate. Los ataques contra los barcos aliados eran incomprensibles para los marinos y por lo tanto inquietantes. Producían un tremendo impacto. Algunos testigos hablaban de una fascinación hipnótica. Las tripulaciones miraban con horror e impotencia cómo se precipitaban los aviones, sabiendo en cada oportunidad que podían ser las víctimas. Para los soldados norteamericanos, esa era una guerra asimétrica, en la cual el combatiente enemigo era visto como un fanático irracional y suicida. Esto generó en las autoridades estadounidenses una preocupación que más tarde justificaría el uso de todos los medios. Más allá de los resultados, en términos de pérdidas humanas y materiales, tanto el lado japonés como el norteamericano, la utilización del ataque kamikaze tuvo consecuencias en el futuro inmediato en Japón. La propaganda japonesa en torno a esos jóvenes pilotos muertos en misión hizo que una población con la moral baja encontrara fuerzas para convencerse de llevar adelante la última batalla hasta el final. Las autoridades debían persuadir a los japoneses de preferir la muerte a la derrota y los jóvenes pilotos mostrarían el camino. La determinación inquebrantable de la nación japonesa obligaría al enemigo a negociar. En la declaración de Potsdam de fines de julio de 1945 en Alemania, intimaba a Japón a aceptar una rendición incondicional. Significó un golpe de gracia para esa conducta suicida del Estado imperial. En cuanto a los norteamericanos, la táctica kamikaze se presentaba como irracional y fanática. Le permitió sin duda a Washington justificar ante la opinión pública norteamericana la utilización de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. La locura suicida japonesa solo podía ser detenida por el empleo de esas armas terribles. Washington sostenía que la determinación del enemigo habría llevado a una continuación de los combates durante varios meses, y eso obligaría al Estado Mayor aliado a planear un desembarco militar en el suelo de la metrópoli japonesa que indudablemente sería muy costoso en vidas humanas. Extrañamente, los kamikazes también permitieron, en forma indirecta, que el general Douglas MacArthur justificara la clemencia hacia el emperador, al que siempre se negó a perseguir en la justicia y hacer abdicar. A su juicio, una política de ocupación dura que implicara llevar al emperador ante los tribunales habría provocado reacciones violentas en la población japonesa. Los aliados corrían el riesgo de enfrentar a 100 millones de kamikazes, se explicó, y necesitarían el envío de 1 millón de soldados norteamericanos más para enfrentar a Japón. Aunque las acciones que llevaban a la muerte a los soldados o los pilotos por el choque corporal planeadas por el Estado Mayor japonés tuvieron una eficacia militar limitada en el campo de batalla, desempeñaron un papel histórico al legitimar luego el uso inédito del arma nuclear contra poblaciones civiles descritas como fanáticas y justificar ante las autoridades políticas norteamericanas el mantenimiento de una monarquía. Aunque ésta se empeñó en la continuación insensata de una guerra que ya había perdido mucho tiempo atrás. Si el objetivo del Estado Mayor era, más allá de la victoria imposible, mantener el sistema imperial, entonces en cierto modo MacArthur le dio la razón. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, no olviden suscribirse, darle like y comentar.